Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos los que me están sintonizando en este directo, en esta transmisión. Vamos a darle seguimiento al capítulo 17 de Apocalipsis. Lo pongo en claro. Al hablar de este tema no voy a hablar de doctrina, ni tampoco es mi intención ofender a nadie, ni a ninguna religión. Yo voy a hablar historia, yo voy a hablar la Biblia. La historia no se puede cambiar, la Biblia tampoco se puede cambiar, es la misma, aunque supe por ahí que ya quieren añadirle libros extras también. No sé en qué va a quedar todo esto, pero yo no creo que esté bien, porque la Biblia dice que en Proverbios capítulo 30, versículo 5, dice, no le añadas a la palabra. Y luego también en el capítulo 22 de Apocalipsis, ahí bien dice, también hay una advertencia, que si alguien le quita, o si alguien le pone un castigo bien tremendo. Así que no debemos de tocar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios y debe de estarse así como está. ¿Okay? El hombre no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar y para corregir y para redarguir y para instruir en justicia. Así que, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a hablar hoy en esta tarde del misterio de la Gran Babilonia. Vamos a hacer una lectura del capítulo 17, del versículo 9 al 18. Dice aquí en el capítulo 17, 9 al 18, dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales, ¿qué dice? Se sienta la mujer. Se sienta la mujer. Dice, y son 7 reyes, y 5 de ellos han caído, y uno es, y el otro aún no ha venido, ¿verdad? Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. O sea, van a pelear contra Jesucristo, pero Él los vencerá, ¿verdad? Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que mire, este es un tema muy profundo. Lo vuelvo a repetir. No quiero ofender a nadie. Ni quiero hacer polémica con otras religiones. Lo aclaro yo no soy de ningún movimiento. Yo no soy ni pentecostés, ni pentecostal, ni bautista, ni apostólico, ni católico, ni testigo de Jehová, ni mormón, ni islam. Yo soy maestro de la Biblia, soy estudioso de la Biblia, seguidor de Cristo Jesús, que amamos a Cristo Jesús con todo nuestro corazón, y a Él le seguimos y de Él nos agarramos. Aquí la religión para nosotros queda fuera. Yo creo que las religiones las empezaron los hombres para su conveniencia. 1, para controlar a la gente. 2, para sacar provecho para sus propios intereses, pero no enseñan la Biblia al 100% tal como se debe enseñar. Nada más están perdiendo el tiempo y están haciendo perder el tiempo
a los que están sentados escuchándolos. Pero yo no voy a hacer eso. Yo voy a enseñar la palabra de Dios. Y yo les pido que les invito para que ustedes estén ahí y escuchen este mensaje hasta el final. Así que vamos a hablar un poquito de esa gran ramera. ¿Quién es esa gran ramera? Esa gran ramera, el origen de esa gran ramera empezó en el capítulo 10 de Génesis, con un mentado llamado Nimrod, ¿verdad? Descendiente de Noé, ¿verdad? De uno de sus hijos. Él se casó con su propia mamá, Semiramis. Ellos eran brujos. Ellos tenían muchos seguidores por lo mismo, porque ellos practicaban mucha brujería. Mucha gente, aparte de que los admiraba, los seguía, pero muchísima gente también les tenía miedo. ¿Por qué? Porque eran unos brujos muy poderosos. Semiramis, se supone que era su mamá, ¿verdad? Y pues se casaron con Nimrod, sí. La Biblia habla de que Nimrod era un poderoso cazador, y de allí manan todas las religiones. El 14 de febrero, ¿verdad? Habla del Cupido, del Día del Amor, y pues habla de este Nimrod también, ¿verdad? Entonces, mire, vamos a hablar hoy de la Babilonia. Esa religión que empezó él, es una religión que ha fluido en la historia, y la disfrazaron, esa religión, con la verdadera cristiandad. ¿Por qué? Porque el diablo quiere empañar la verdadera cristiandad, quiere confundir a la gente, quieren que hagan cualquier cosa, cualquier movimiento, dogma o lo que sea, pero menos nacer de nuevo, menos que sigan a Jesucristo y que se enamoren de Él. Eso es lo que quiere el diablo, traer confusión en la gente, y pues está haciendo un trabajo excelente el enemigo. Yo no lo estoy alabando ni glorificando, pero de que conozco sus artimañas así son. Así que la Babilonia empezó, ¿verdad? Desde el capítulo 10 de Génesis, y así siguió hasta cuando vino Jesucristo. Él fundó su iglesia cristiana, sus discípulos, sus seguidores, sus apóstoles, pero ellos fueron perseguidos. El mundo no muy bien quiere a la verdadera cristiandad, porque nosotros los cristianos no aportamos mucho para la sociedad. Nosotros no tomamos vino, nosotros no participamos en disipaciones, nosotros no apostamos, nosotros no matamos, nosotros no robamos. Entonces, si hubiera muchos cristianos, pues no tuviera necesidad de que hubiera muchas pistolas, ni rifles, ni candados, ni portones con rejas, y nada de eso, ni tener pistola en la casa. No hubiera necesidad de que haya cantinas, porque pues quién iba a comprar el alcohol. No iba necesidad de que hubiera cárceles. ¿Por qué? Porque pues quién iba a cometer los delitos. Y al gobierno le conviene que haya delincuentes. Al gobierno le conviene que haya borrachitos. ¿Por qué? Porque por medio de ellos viene el dinerito, Por eso les gustan las religiones que son liberales, que practican el libertinaje, que andan 100% en la carne. Y esa es la ramera, esa es la gran ramera, la que no apunta a Jesucristo, la que apunta a su doctrina que ellos han construido. Así que esa doctrina, ¿verdad? Empezó, ha estado todo el tiempo en el mundo. Pero esa es la doctrina que juntó Constantino, el emperador Constantino, en el año 312 después de Cristo. Él heredó el puesto, el reinado de su papá, Constantius. Pero su mamá de Constantino, Helena, era cristiana, bien radical. Pero su papá, Constantius, era un adorador. Es más, creo, a veces hasta practicaba ser sacerdote del sol, ¿verdad? Y practicaba la astrología, la religión babilónica, por supuesto. Entonces, en este tiempo, los cristianos andaban huyendo en el cerro, que no los mataran. En ese tiempo no se podían congregar en ningún lugar.
En ese tiempo querían desafanarse de la gente, pero ellos adoraban a Jesucristo. Pero cuando murió Constantius, el que heredó su puesto fue su hijo, tenía 13 años, Constantino. Entonces Constantino empezó a convocar a todos los cristianos que andaban huyendo en las montañas. Vénganse para abajo, vénganse, yo no tengo nada en contra de ustedes, yo no voy a actuar como mi papá. Miren, yo les voy a dar puestos de honores, ahora yo soy el emperador, ahora yo soy la autoridad. Y ya los cristianos, cansados de tanto sufrimiento, empezaron a bajar y él les empezó a tratar con honores y todo eso, ¿verdad? Y fue cuando juntó él la religión, ¿verdad?, cristiana, ¿verdad?, pura, que él había heredado de su mamá Helena, pero también le adhirió a esa religión las creencias que también él había aprendido de su papá, Constantius. Ese fue el principio de la gran ramera. Bueno, se amplificó pues la gran ramera, ¿verdad? Se juntó la iglesia, las creencias babilónicas, donde alababan al sol, a la luna, a Astoret, y luego el Tamuz, ¿verdad? Pero también la juntaron con los cristianos. La hicieron medio cristiana y medio babilónica. Y hasta el día de hoy, ese movimiento ha proseguido. Muchos cristianos no se dieron a esa enseñanza. Todo el tiempo la doctrina pura ha perseverado, pero los han tratado de matar. Después de Constantino surgió la Edad Negra de la Santa Inquisición, que le llaman, y mataron a muchísimos cristianos nada más por no creer lo que ellos enseñaban. Los torturaban. Si quiere, vaya en el Google y escríbale allí instrumentos que se usaban para tortura en la Santa Inquisición. Entonces, mire, mataron muchísimos cristianos. Y muchos cristianos, por causa de eso, tuvieron que ceder y se metieron a las creencias de este movimiento. Hay un movimiento a quien yo pertenezco, que yo respeto mucho, que yo sigo, se llaman los Anabaptistas. Esos no doblaron rodilla. Esos fueron matados, martirizados muchos, pero siguió su doctrina. De allí salió John Wycliffe. Y a ese lo quemaron en la hoguera, a Juan Oca, a Jan Hus, todos esos, ¿verdad? Esos fueron los verdaderos reformadores. Yo no sé por qué dicen que los que reformaron fue Martín Lutero. No, Martín Lutero le dio seguimiento a lo que John Wycliffe había hecho en el año 1483. Así que mire, vamos a hablar un poquito de la Gran Ramera. ¿Qué relación tiene pues la Gran Ramera con México y con Estados Unidos? Desde el principio, cuando fue iniciado Estados Unidos y México, ¿verdad? Esas naciones empezaron con constitución. Cada nación tiene una constitución. Las naciones árabes tienen la constitución basada al Corán. Pero aquí desde el principio, México, cuando entraron los españoles, ¿verdad?, empezó una constitución que se llamó la Constitución Cádiz. Eso, el 19 de marzo de 1812, fue la que emitieron esa constitución para contradecir a un tal Napoleón, ¿verdad? Pero esa constitución la hicieron con el fin de apoyar las enseñanzas de la iglesia, de la enseñanza, de la doctrina que estaba vigente en ese tiempo ahí. Por supuesto que nosotros, cuando se fundó México, nosotros pertenecíamos a España ya, ¿eh? Yo creo que nosotros seguimos siendo españoles. Porque cuando entraron aquí los españoles, ¿verdad?, ellos empezaron a invadir, ¿verdad? Ellos empezaron a quitarle a los indios que estaban aquí sus doctrinas. Igualmente Estados Unidos también. En Estados Unidos hicieron sus reservaciones de indios también. Hay muchas reservaciones de indios en Estados Unidos. Y aquí en México no hicieron tantas reservaciones. Sí hay algunas, en Nayarit, en Chiapas y todo eso, ¿verdad?
pero no hicieron reservaciones tanto como en Estados Unidos. Aquí el gobierno de México respeta mucho a los inditos, ¿verdad? En 1814, el 22 de octubre, declararon la Constitución de Apatzingán. Pero inmediatamente a los 2 meses, en 1824, ¿verdad? La religión de México, declararon la Constitución donde decía que la religión de México tenía que ser la única en México. Y anteriormente, ¿verdad? En ese tiempo, los únicos que podían y tenían potestad y derecho de bautizar y de casar los matrimonios eran solo los líderes de la religión que estaba vigente en ese tiempo aquí en México. Pero en el año 1917 surgió la libertad de religión, ¿verdad? Allí ya la Constitución pasó de ser confesional a laica, ¿verdad? Pero era laica, pero no le daban la luz verde completamente. Hasta 1917. Allí proclamaron que tenía que haber libertad de religión, cada quien podía creer en lo que él cree, y así dice en el artículo 24 constitucional de la ley, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero en 1933, un tal Plutarco Elías Calles provocó la guerra cristera, ¿verdad? Hubo una guerra, una matanza donde murieron cientos de miles de cristianos y de católicos, ¿verdad? Por causa de que no querían ceder el poder, ¿verdad? Solamente ellos saben la razón por la cual estaban peleando. Yo tengo mi propia información, pero digo, no quiero apoyar algo que nada más está escrito ahí en la historia. Hay mucha gente que escribe la historia a su conveniencia nada más. Lo único que sí sé, que hubo una guerra que le llamaron la guerra cristera, y allí hubo muchos mártires también, ¿verdad? En 1917, ¿verdad? Y en 1933, ¿verdad? Pero en 1934 ya entró un presidente que se llamó Lázaro Cárdenas y pasó la educación de laica se convirtió temporalmente a socialista. ¿Qué es socialista? Pues puros masones que querían combatir los fanatismos. No querían que hubiera gente fanática que creyera 100% en Dios. Quieren que crean en Dios, pero que también, ¿verdad?, sean del mundo. Así que después de ser socialista, después pasó la Constitución a ser por un corto tiempo, confesional, que todos tenían que confesar que pertenecían a la religión de ese tiempo. Pero un Valentín Gómez Farías cambió todo. En 1954, y allí le dio luz verde a lo que había acordado Benito Juárez. Y la hizo, dice, ¿saben qué? Benito Juárez convirtió la Constitución en Constitución laica. Ahora estamos en un estado laico. Lean el artículo 3 constitucional, lean el artículo 24 constitucional. No podemos tener el Estado y la Iglesia juntos. Un Valentín Gómez Farías. A ese hombre, pero él era masón también, pero a él le debe mucho en México. Así que mire, México y Estados Unidos fueron iniciados con frailes. Por eso en Estados Unidos, si usted mira, hay muchos templos que se llaman misiones. Donde quiera que iban llegando, cuando venían invadiendo, ¿verdad? Allí ponían una misión. ¿Por qué? Porque de la forma que ellos controlaban la gente en Estados Unidos era por medio de los frailes, y también en México ellos controlaban a la gente por medio de los sacerdotes, por medio de los frailes también. Pero ni en Estados Unidos ni en México existían las creencias indias. Los indios practicaban una creencia que se llamaba Aruba. Esa creencia era la que tenían los indios, ¿verdad? Pero cuando vinieron los españoles y los, ¿verdad?, de allá que invadieron Estados Unidos, ¿verdad?, ellos se apoyaron en los misioneros, ¿verdad? Entonces
Por eso usted mira aquí en México a mucho mexicano que se supone que somos indios, somos morenitos, somos prietitos, pero aquí en México usted mira a muchos hombres que parecen gabachos, parecen güeros, son españoles, siguen siendo españoles, ¿verdad? Así que mire, cuando entraron esos españoles aquí, cuando entraron esos extranjeros a Estados Unidos y aquí a México, combatieron la religión de los pobres indios. La religión que se llama Aruba, ¿verdad? ¿Qué es lo que practica la religión Aruba? Ellos eran hechiceros, ellos eran chamanes, ellos eran magos. Esa era una religión que fue fundada por medio de esta gente, ¿verdad? Y fíjese que a mí lo que me preocupa, que ahorita en México, desde que entró Andrés Manuel López Obrador como presidente, a él lo bendijeron por medio de esa religión, lo limpiaron allí con humo y todo. Y también cuando ganó la presidencia, también Claudia Sheinbaum. Y a Eduardo Moroña también. ¿Por qué cree que ellos no muy bien quieren la cristiandad? Eduardo Moroña, el presidente del Senado o de los diputados federales allá en México, el otro día paró a los demás diputados, dijo, no mencionen el nombre de Dios aquí en el Congreso. Mientras esté yo de presidente, no tienen que hacer eso. Ellos no quieren, ellos odian a Cristo, ellos no son cristianos, ellos no quieren a nuestro Señor Jesucristo, ellos quieren a su religión de ellos, la Aruba. Yo no sé si usted escuchó, pero ahora que tomaron protesta, los nuevos líderes del Poder Judicial degollaron a una gallina y luego aventaron mucho humo, hicieron una ceremonia bien extraña y la sangre la rociaron en esa gente también, con humos extraños. Yo le llamo a eso un tipo de brujería, Ellos se apoyan también en que estamos en una constitución laica. ¿Qué es laica? De que todas las religiones, ¿verdad? Hay que respetar a todas las religiones. Yo fui capellán en la cárcel de San Diego, en la que está en First County Jail, en la First Street en San Diego. Yo fui el encargado, el líder capellán de allí, de los hispanos. Y a mí se me exhortó varias veces que yo tenía que dejar pasar a predicar a los presos a todos los movimientos, ya sea Testigo de Jehová, Mormón. A mí me dijo el líder, el capellán, dijo, si algún brujo quiere venir aquí a predicar a la cárcel, a enseñar a los presos, a ese tienes que dejarlo pasar, dice, porque aquí está prohibido proselitar la religión. Le dije, oiga, pero no es ceder a las falsas doctrinas. Dice, es que tú eres capellán, dice, estamos en el condado, son las leyes municipales aquí, son las políticas estatales. Y así también está en México. También aquí está prohibido proselitar religión. Yo no estoy proselitando la religión. Yo estoy enseñando la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es religión. La palabra de Dios es la palabra de Dios, que la estoy enseñando a mano con la Biblia. Así que estos se apoyaron de que estamos en un país laico, y por eso ahora que entraron los del Poder Judicial, les hicieron una ceremonia por medio de esa religión Aruba. La adoptó esa religión Andrés Manuel López Obrador y todos los que están ahorita, Así que cuidado, yo no sé a dónde nos lleva esta gente en el país de México. Sinceramente, tenemos nosotros que tomar en cuenta esto. No tanto preocuparnos, sino que oremos por nuestros gobernantes. Es lo que la Biblia dice, que debemos de orar por nuestras autoridades terrenales para que vivamos bien y quieta y sosegadamente. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 5. Así, y luego se apoyan en que hay libertad religiosa. Esas leyes de libertad religiosa salieron a relucir hace 25 años por medio de derechos humanos. Pero todo el año 1900 hasta el año 2000 se compusieron las piezas para que surgiera la ley de asociaciones religiosas y culto público.
Todo el tiempo, el Evangelio de Jesucristo, el verdadero Evangelio de Jesucristo, han tratado de controlarlo los gobernantes por medio de leyes constitucionales y federales. El mundo no quiere para nada al verdadero cristianismo. Para ellos es abominación y nos han querido desaparecer. ¿Por qué cree que mataron a este Kirk? Ese era un cristiano radical según eso, ¿verdad? Ni lo conocí yo nunca, Pero mire, hay una historia que dice de tanto cristiano que han matado, que la sangre de los santos ha venido a ser la semilla del evangelio. Así que entre más matan cristianos, más siguen saliendo otros cristianos también radicales. Pero ahorita los cristianos de esta era, como que estamos mirando de que se levantaron muchos cristianos que son bien cobardes. No quieren hablar abiertamente, están compartiendo y están participando para que haya un ecumenismo, que todos estemos de acuerdo con lo que creemos todos. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios, la palabra pura, el evangelio sano, no se mezcla con ninguna otra creencia. Así que no le hace que seamos perseguidos. Nosotros somos seguidores de Jesucristo y dice la Biblia que si es necesario padecer como Él padeció, hay que padecer también como Él. Así que el Evangelio todo el tiempo han tratado de controlarlo los del gobierno por medio de leyes constitucionales. El mundo no quiere para nada el cristianismo. Así que mire, vamos a mirar aquí en el versículo 9 de Apocalipsis. Vamos a mirar, ¿verdad?, de que ellos están ganando. Donde quiera ellos ganan. Ellos traen el mundo a la iglesia en vez de ganarse al mundo para Cristo. Entonces, yo no hago alianza. Yo he sido miembro de alianza de allá, de cierto, pero ¿sabe qué? He mirado muchas cosas que no quiero participar yo en eso. ¿Por qué? Porque allí, esos son partes de la gran ramera también. Y vamos a mirar en este momento cuál va a ser el final de este poderío, de esta gran ramera. 9 al 18. Dice esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Los montes se supone que son naciones y sobre los cuales se sienta la mujer. Muchos dicen que los 7 montes son las 7 montañas que rodean al Vaticano. Pero oye, no puedo mirar yo que la mujer esté sentada arriba de cada monte. No, cuando la Biblia menciona a la Biblia sentada, es que está reinando. En ese tiempo se sentaban los reyes en el trono. Esta mujer va a estar sentada en 7 naciones en el mundo. En 7 naciones. ¿Verdad? Y esas naciones son las que la van a apoyar mucho a esa mujer, a esa ramera, a esa religión. Es una religión, es una creencia. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Aquí está hablando del anticristo. El anticristo, basado al capítulo 13 de Apocalipsis, dice la Biblia que lo van a matar, lo van a herir. Pero revive, vuelve a la vida, resucita. Y se dice que cuando resucite, se le va a meter un demonio, pero un demonio de los más poderosos. El mismo demonio que tenía César Nero cuando era emperador. Mató mucha gente ese hombre. Ese hombre hasta le abrió el vientre a su propia mamá para saber dónde estaba él cuando era feto. Era sanguinario, ¿verdad? Entonces, mire, ese demonio mismo se le va a meter a ese hombre que va a querer reinar en todo el mundo. Versículo 11, la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Cuando habla de que una hora, ahí está hablando 3 años y medio. Dice, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. La bestia va a ser la reina de todo el mundo. Pero estos 7 reyes
van a apoyarla. ¿Sí? Entonces, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. O sea, estos 10 reyes son los que van a apoyar. Son 10 naciones. 10 naciones. Y van a recibir autoridad juntamente con la bestia. ¿Para qué? Porque van a practicar el control en toda la gente. Los van a esclavizar. Va a ser un comunismo puro. Quieren que la gente, la población, mire a los reyes como papá. Lo que ellos digan, eso se hace. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. En otras palabras, estos son reyes, son presidentes de repúblicas ya. Pero van a entregarle su poder a ese hombre que se va a levantar, que va a controlar todo el mundo. Se llama el anticristo. Ellos le van a ceder su poder. ¿Sabes qué? Tú eres el mero mero en todo el mundo. Ahorita hay muchos que quieren reinar en todo el mundo. Lo dijo Nayib Bukele. Dice, ¿sabes qué? Aquí en los países latinos se necesita que haya un solo líder, que no haya tanto presidente. Y solamente así vamos a poder solucionar la seguridad pública. Muchos han mencionado de que haya un líder mundial. Varios papas lo han propuesto. Muchos presidentes lo han propuesto. ¿Y qué cree? Eso va a suceder, ¿verdad? Muchos presidentes van a cederle el poder a la bestia. Versículo 14. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Tal parece que aquí está dando un repaso de lo que va a suceder en la guerra del Armagedón. Ya ve que en el capítulo 19 de Apocalipsis, ahí dice que los reyes se le echan encima al Cordero. Y, ¿verdad? Y allí hubo guerra, es la guerra del Armagedón. Una matanza increíble, inimaginable, que menciona que va a haber tanta sangre como de 1 metro de alto. Versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, o sea, dice, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En otras palabras, van a controlar casi a todo el mundo. Al anticristo no se le va a ir nadie. Al anticristo no se le va a escapar nadie. Por eso yo le animo que se ponga bien a cuentas con nuestro Señor Jesucristo y que usted sea parte del arrebatamiento. Porque el que se quede va a sufrir de más de lo que usted se imagina. Si usted no puede servir a Cristo ahorita, cuando todavía se puede, que estamos en la edad de la gracia, cuando venga el anticristo menos va a poder, porque él lo va a obligar a que niegue a Dios, y si no lo niega, le va a cortar la cabeza con la guillotina. También esos versículos se los voy a mostrar en el futuro. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Se dice que cuando entre el anticristo, él va a traicionar a la bestia. Le va a decir, ¿sabes qué? Pues tú traes esa doctrina. Esa doctrina ya no vale. Ahora te tienes que sujetar a lo que yo traigo. Yo traigo esta doctrina. Y él va a traer su propia enseñanza, Señor. Y es la enseñanza que va a esparcir ya en todo el mundo cuando él esté reinando. Así y los 10 reyes que apoyaban a la ramera, ahora también van a apoyar a la bestia. Se le van a voltear a la bestia, ¿verdad? Y a la ramera se le van a voltear y van a apoyar a la bestia. O sea, al líder mundial. Y a la bestia, digo, a la ramera, dice que la quemarán con fuego, como que la van a bombardear, como que le van a aventar bombas nucleares, yo no sé, algo así. Vamos a mirar bien en detalle eso en el capítulo 18 de Apocalipsis. Ya vamos a empezar ese la próxima semana.
Entonces dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Así que todo eso está en el plan de Dios, de que la ramera agarre poder y también que la ramera apoye a la bestia, trabaje para ella. Y que también los 10 reyes apoyan a la ramera, pero también que se le volteen en contra de la ramera y se vuelvan al lado de la bestia. Y también Dios quiere que también la bestia agarre todo el poder en el mundo. Porque Dios quiere castigar a todo el que no recibió a nuestro Señor Jesucristo, que no valoró lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 dice, por eso Dios les envía este poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean juzgados los que no creyeron en Él, sino que es mejor escogieron creer en la mentira. ¿Sí? Por eso Dios, ¿verdad?, derrama toda su ira sobre esa gente, ¿verdad? Así que sí es voluntad de Dios que venga el anticristo, sí es voluntad de Dios que la ramera agarre poder en el mundo, pero van a controlar a los que se queden, porque Dios se va a llevar a sus hijos en un arrebatamiento, los va a apartar, no me diga a dónde se los va a llevar. Muchos dicen que al cielo, otros dicen que no sé, ¿verdad? Pero yo no voy a decir dónde, pero de que se los va a llevar, nos va a llevar a los que estemos listos, a los que seamos dignos. ¿Quiénes son los que son dignos? Los que son lavados con la sangre de Cristo Jesús y que lo siguen y que cada día están tratando de acercar su corazón y su mente a Él. Todos aquellos que añoran nacer de nuevo, dejar la naturaleza vieja de la carne a un lado, la naturaleza pestosa, pecadora a un lado y crecer en el espíritu de nuestra mente, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Así que aquí estamos mirando el final de la ramera, versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, ayúdenme a pensar, ¿cuál es la ciudad que está reinando sobre los reyes de la tierra? Cuando hay candidatos a la presidencia de la República, ¿a quién van a visitar los candidatos antes de ganar? Al Papa, hasta el Vaticano van y se le hincan. He oído que algunos candidatos duran desde las 3 de la mañana allá afuera, ¿verdad?, hasta las 10 de la noche, de todo el día allí hincados esperando a que los atiendan. ¿Sabe qué? Mire, ese hombre tiene mucho poder. Yo no estoy diciendo de que él va a ser el anticristo, ¿eh? No estoy diciendo. Le mentiría si yo dijera que él es. Pero sí, él va a tener mucha parte en ayudarle al anticristo con sus enseñanzas que él trae, ¿verdad? Que Dios lo bendiga y esperemos que algún día, ¿verdad?, agarren la palabra de Dios y empiecen a leer la palabra de Dios y se conviertan. Pero no, lo que ya está instituido en la Biblia ya está instituido, ya no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque Dios así ya lo instituyó, que así va a hacer. Él va a destruir a esa ciudad. Es un estado, se llama el Vaticano. Es un estado, es un lugar pequeño allí. Pero tiene más poder en el mundo de lo que usted se imagina. Mire lo que dice aquí en el capítulo 19, versículo 20. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Sí? Y luego 20:10. Dice aquí, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya allí la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este va a ser el final de ellos. Pero por lo pronto, dice la palabra que Dios les va a dar autoridad por un tiempo nada más. Es necesario que esté el mal. ¿Sabe por qué?
Porque si está el mal, pues entonces los que somos cristianos genuinos, vamos a tener que batallar, porque ahí vamos a decidir a quién vamos a seguir. O vamos a seguir el mal, o vamos a seguir el bien. Si seguimos el bien, Dios nos da el poder para poder vencer. ¿Verdad? Él mismo nos da el poder. Nos da su Espíritu Santo. Nos da el conocimiento. Nos da su palabra. Nos da la fe. Pero si seguimos el mal, pues allá vamos a terminar. Vamos a hacer mal. Al mal. ¿Verdad? Aquí en el capítulo 20 dice, el 21 dice, el que sea malo, ¿verdad? Hágase más malo todavía. ¿Verdad? Sí. Entonces, dice, hágase más malo todavía. Sí. Pero el que sea bueno, hágase bueno. Pero el que sea malo, hágase más malo todavía. Así que miramos que ese movimiento está tratando de controlar al mundo. Y la verdadera cristiandad están tratando de empañarla, o mezclarla, o desaparecerla con el sistema del mundo. Todo el tiempo nos han querido controlar. Es por eso que yo estudié leyes y historia, y también soy conocedor de la Biblia a nivel profundo. ¿Verdad? Y no lo oculto, yo lo hablo. Pero mire, yo le voy a enseñar qué es lo que dice la palabra de Dios de cómo debemos nosotros comportarnos como verdaderos cristianos. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, ¿qué dice allí? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esos no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y luego 1 de Pedro, capítulo 4, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias y concupiscencias y embriagueces y orgías y disipaciones y abominables idolatría. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrios y velad en oración. Esa es la verdadera palabra de Dios. Pero las demás religiones no apuntan a Cristo. No apuntan a la santidad, no apuntan a sufrir por Cristo, apuntan a la comodidad, apuntan a ser rico, apuntan a lujos, ¿verdad? Apuntan a rebelión, a disipaciones, a fiestas con mariachis, y ¿verdad? Grupos musicales de allá, borracheras, drogas, sexo libre. Eso es lo que quiere el diablo que usted practique. Pero nuestro Señor Jesucristo tiene otro plan. Por eso yo le animo. Ya sabe cuál va a ser el final de esa gran ramera. Yo no le voy a decir en especial cuál es la religión que representa la gran ramera, ¿verdad? Pero yo pienso que esa gran ramera cubre todas las apostasías que están sucediendo en el mundo, aún entre los cristianos. Yo he mirado mucha farsa en el pueblo de Dios, en los cristianos. Unos que ladran como perro, otros que cacaraquean como gallina, otros que se llama the holy laughter, y luego también la gasolina del espíritu, avientan gasolina a la pobre gente, oiga, están bien zafadotes.
Y ¿sabe qué? Otros que Dios le gusta que le den dinero, si no se van a ir al infierno. Mucha cochinada. Esa es la apostasía. Es parte de la gran ramera. No necesariamente es la Iglesia Católica ni los Islams. También en el cristianismo hay mucha apostasía. Por eso nosotros debemos de enfocarnos a estudiar la palabra de Dios, a llenarnos de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios, del conocimiento pleno, llenarnos de Cristo, que seamos arraigados y cimentados en Él. Es lo que dice la palabra de Dios ahí en Colosenses. Ya les enseñé el libro de Colosenses. Así que con esto termino. Dios me les bendiga y que espero que este mensaje sirva de bendición y espero que lo compartan también para que alguien más también lo escuche. Dios les bendiga.